comenzaremos la 9ª conferencia sobre historia de la Iglesia. 6 en número romano. Las órdenes de los mendicantes. 1. ¿Por qué se han desarrollado las órdenes de los mendicantes? El Papa y los obispos, que tenían riqueza y autoridad, vivían en la complacencia, y esto se convirtió en la causa del desarrollo de órdenes mendicantes. Valoraban solamente las ceremonias de adoración, consideraban los sermones con liviandad y se distanciaban de la gente. Por otro lado, los monjes vivían en la pobreza mientras prestaban poca atención al evangelismo. 2. Los orígenes de las órdenes mendicantes. Echemos un vistazo de dónde surgen las órdenes mendicantes. Son órdenes de personas que hicieron un voto de pobreza y se ganaban la vida pidiendo limosna. 1 entre paréntesis. El monasterio del ermitaño. Con la clase número 6 de Teología Bíblica. El tema de hoy es el capítulo 5. 2 entre paréntesis. Revelaciones del tiempo de Abraham. Continuado, estudiaremos el capítulo 6. Revelaciones del tiempo de Moisés. Primero, capítulo 5. Revelaciones del tiempo de Abraham. Viendo visiones, hablaba, conversaba con Dios. Esto estaba garantizado, que las visiones eran objetivamente verdaderas. Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 32, versículo 7, Isaías capítulo 6, Jeremías capítulo 1, Ezequiel capítulo 4. Método de revelación B. Por aparición. Dios aparecía. Esto significa que el ángel de Dios aparecía y le hablaba. Génesis capítulo 16, versículo 17, capítulo 22, versículo 11, capítulo 31, versículo 11. Aquí aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Este ángel de Jehová podemos pensar como Cristo antes de encarnarse en cuerpo mortal. Génesis capítulo 32, versículo 29, Oseas capítulo 12, versículo. Por Norbert de Santen en 1121. 4 entre paréntesis. Orden de los agustinos. Esta orden fue formada en el siglo XIII por ermitaños de Italia. 5 entre paréntesis. La orden franciscana. 6 entre paréntesis. La orden dominicana. 4. Cifras clave de las órdenes mendicantes. Figuras clave de las órdenes de las mendicantes. Uno entre paréntesis. Francesco, 1182-1226. Francesco nació en Asís, Francisco de Asís. Italia. Organizó equipos misioneros de 3 personas y los envió a varios lugares. El Papa Inocencio III aprobó esta orden y pudo continuar su trabajo. En 1221 había 3.000 miembros en esta orden y muchos nobles, eruditos y gente adinerada se unieron a la orden. 5. Las influencias de las órdenes mendicantes.
Se hicieron amigos de la gente. Los monjes normales hablaban y daban sermones en lenguas que la gente común no entendía. Sin embargo, los monjes de las órdenes mendicantes ayudaron al pueblo, escucharon sus confesiones y predicaban sermones. Las órdenes desempeñaron un papel importante en la expansión del poder de las universidades. Muchos profesores universitarios formaban parte de órdenes mendicantes. Además, las órdenes mendicantes produjeron muchos eruditos. La mayoría de los eruditos del siglo XIII procedían de estas órdenes. 7. Número romano. Misiones extranjeras. 1. Raymond Lully, 1234 al 1315. Raymond Lully era un noble de España que vio una visión de la cruz de Jesús. Fue miembro de la orden franciscana. Aprendió el idioma árabe y evangelizó a los musulmanes. Su principal libro es Apología Cristiana. También tomó parte en el movimiento para agregar el estudio de idiomas orientales a las universidades cristianas. 2. Juan de Montecorvino. Nació en Italia en 1247. Realizó misiones en China. En Beijing tradujo el Nuevo Testamento y los Salmos al idioma chino y bautizó a 6.000 personas. 3. Acerca de las misiones de China. Este fue el momento en que Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, gobernaba la dinastía Yuan de China. El viajero italiano Marco Polo solicitó que el Papa enviara 100 misioneros. En 1272, 2 misioneros de la Orden Dominicana fueron enviados, pero regresaron en el camino. En 1294 enviaron a Juan de Montecorvino de la Orden Franciscana. Después de varios años llegó a China, y él, acogido por Kublai Khan, fue capaz de evangelizar. 8. Número romano. El culto y la vida en la Edad Media. 1. El culto. El latín fue usado durante el culto. Debido a esto, los creyentes comunes no se emocionaban con los sermones y debían conformarse con observar el culto. 2. Sacramentos. El Concilio de Florencia, de 1439, legalizó los 7 sacramentos. A. Bautismo. El bautismo era la ceremonia de iniciación mediante el rociamiento de agua o sumergimiento del cuerpo en el agua. B. Confirmación. La confirmación era la ceremonia de la unción con aceite al bautizado para que la persona reciba el Espíritu Santo y se fortalezca su fe. C. La Eucaristía. Fue el origen de la transustanciación. D. Confesión. La confesión es el acto de arrepentirse y confesar los pecados ante un sacerdote. E. El sacramento del matrimonio. Esto concierne al matrimonio. Es la ceremonia de matrimonio que la ley de la Iglesia reconoce como legítima. F. Extrema unción. La extrema unción es el rito de la unción con aceite a una persona moribunda. G. Ordenación.
La ordenación es la ceremonia de nombrar a alguien a un cargo eclesiástico. De esta manera, la Edad Media y la Iglesia Católica Romana reconocieron estos 7 sacramentos. Sin embargo, el protestantismo solo reconoce el bautismo y la Santa Cena. 3. Sus vidas religiosas. A. La adoración. Dicen que le rinden culto a Dios. Dicen que adoran a Cristo. Luego dicen que adoran a la Virgen María. Es la mayor clase de adoración. Esta idea es diferente de lo que dice hoy el protestantismo. Los protestantes de hoy solo adoran a Dios y a Jesucristo. B. Buenas acciones. Crean que haciendo el bien serían perdonados de sus pecados. C. La misa. Ese ritual de ofrecer sacrificios a Dios a favor de la gente que está en tierra y por las personas que están en el purgatorio. Tenían alta misa, baja misa y misa fúnebre. El protestantismo no tiene misa. Declarar la palabra de Dios es fundamental para el protestantismo. El culto de la Iglesia Católica Romana y la adoración de la Edad Media se centró en la misa. El culto era como un sacrificio. Hacer esto es no creer plenamente en la obra expiatoria de Cristo. Es similar a los sacrificios de los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el protestantismo niega esta misa y solo reconoce la adoración de venir ante Dios con la palabra. 9 en número romano. Escolasticismo, segunda parte. 1. El escolasticismo desempeñó un papel importante en el establecimiento de universidades. Las universidades se formaron cuando los monasterios se desarrollaron y la gente empezó a acudir a estos monasterios. Muchas universidades se iniciaron durante este tiempo. A. Universidades que se establecieron. En primer lugar es la Universidad de Italia de Bolonia. Esta escuela fue establecida en 1158 y es famosa por sus estudios jurídicos. La segunda es la Universidad de París. La escuela fue establecida en 1186 y la teología era la carrera principal. La tercera es la Universidad de Oxford en Inglaterra. La escuela se estableció en 1200 y la teología fue la carrera principal. Cuarto es la Universidad de Italia de Salerno. Se estableció en 1200 y se enseñaba medicina como carrera principal. 2. Los principales eruditos del escolasticismo. 1 entre paréntesis. Alejandro de Jales, 1185 al 1245. Alejandro fue miembro de la Orden Franciscana. Era un teólogo inglés. Estudió y enseñó teología desde la posición filosófica de Aristóteles. Trabajó como profesor en París. Su libro principal es Summa Theologica. 2 entre paréntesis. John Bonaventura, 1221 al 1274. Su verdadero nombre es Juan Fidanza y fue discípulo de Alejandro de Jales. También formaba parte de la orden franciscana. Era un místico y un asceta.
3 entre paréntesis. Alberto Magnus, 1193 al 1280. Era un místico alemán. Era miembro de la orden dominicana. Trabajó duro para armonizar la filosofía de Aristóteles con el misticismo. Pasó 18 años como profesor en Köln, de Alemania. Murió a los 87 años. 4 entre paréntesis. Tomás de Aquino, 1225 al 1274. Tomás de Aquino nació cerca de Nápoli, Italia. Su padre era conde de Aquino. Era miembro de la orden dominicana. Tomás de Aquino asistió a la Universidad de París y fue enseñado por Alberto Magnus. En 1269 se convirtió en profesor de la Universidad de París. En 1272, Tomás de Aquino, invitado por el Papa, se convirtió en profesor de la Universidad de Nápoli. Falleció en el año 1274. Su libro más conocido es Suma Teológica. Si miramos este libro podemos ver que el libro combina las ideas cristianas de los tiempos antiguos y medievales y las sistematiza. Este libro es un libro de teología sistemática que es el estándar de la teología católica. También desempeñó un papel importante en el renacimiento moderno de las ideas. Vamos a resumir el contenido de la Suma Teológica. En primer lugar, este libro habla del propósito de estudiar teología. Dice, el propósito de estudiar teología es adquirir conocimiento de Dios y del orden del hombre y su destino. Este conocimiento viene de dos maneras, la racionalidad y la revelación. Esta revelación se da plenamente a través de la Biblia, pero la Iglesia debe interpretarla. Resumió la doctrina de la Trinidad. En cuanto a la soteriología, él creía en la predestinación. Dijo, la salvación viene de la gracia de Dios, y la gracia viene de los sacramentos de la Iglesia. El libro resume los 7 sacramentos. Dice, una persona es regenerada y su pecado original y todos sus otros pecados son perdonados cuando es bautizado. Tomás de Aquino creía en la transubstanciación. También creía en el purgatorio. Dijo, la Iglesia es la institución de la salvación y el Papa es la cabeza de la Iglesia. El Papa es santo y no comete errores en el cumplimiento de sus deberes. Sostuvo que solamente son salvos los que obedecen al Papa. Cinco entre paréntesis. John Duns Scotus. John Duns Scotus nació en 1266 y murió en 1308. Era de Escocia. Vamos a hablar sobre su vida. Fue miembro de la Orden Franciscana. Trabajó como profesor en las universidades de Oxford, de París y de Köln. También trabajó como abad en Köln, Alemania. Es famoso por oponerse a Tomás de Aquino. Echemos un vistazo a sus creencias. Dijo, los mandamientos de Dios siempre son buenos. Solo podemos conocer la voluntad de Dios a través de su revelación. La gracia que viene de Dios no viene de los sacramentos, sino que da su gracia a aquellos que Él ve como propios. También sostuvo la creencia en la Inmaculada Concepción. Esta creencia señala que María nació sin pecado original. 6. Entre paréntesis. William Ockham.
William Ockham nació en 1285 y murió en 1349. Fue discípulo de Scotus. Viniendo de Oxford, fue profesor de la Universidad de París. Abogó por la separación de la Iglesia y el poder mundano. 10 en número romano. Pensadores místicos y organizaciones místicas de Alemania. Estas personas surgieron y se desarrollaron en Alemania. 1. Sus distintas características. Estas personas dijeron que debe haber una comunicación perfecta con Dios. Hicieron hincapié en la absolución de Dios. Dijeron que en relación con Dios los seres humanos no son nada. Se centraron demasiado en las experiencias que provenían de la inspiración. Valoraban más que la Biblia. También tendían a tener creencias panteístas. 2. Principales pensadores místicos. 1 entre paréntesis. Eckhart. Nació en 1260 y murió en 1327. Era miembro de la Orden Dominicana. Estudió en París. Proclamaba la palabra de Dios sirviendo como profesor en Colm y sirviendo como pastor. Sin embargo, fue acusado de hereje. Echemos un vistazo a sus puntos de vista sobre Dios. Dijo que había dos dioses, un Dios expresado y un Dios escondido. Afirmó que el conocimiento de Dios es conocimiento del yo y que es ser consciente de Dios que se llena el universo. Subrayó la unidad con Dios. Dijo: Dios nace en el corazón del hombre. El alma es el fuego de Dios. En una persona está el universo entero. 2 entre paréntesis. John Tauler. John Tauler nació en el año 1300 y murió en el año 1360. Fue miembro de la Orden Dominicana. Era discípulo de Eckhart. Estudió en el extranjero en París y fue a Estrasburgo, donde se convirtió en un pastor predicador. Como místico evangélico, afirmó que debemos seguir a Cristo en la práctica. Hizo hincapié en la inmanencia de Dios. También puso énfasis en apartarse del yo. Hizo hincapié en que recibimos la salvación arrepintiéndonos de nuestros pecados y teniendo fe. 3 entre paréntesis. John Ruiz Broik. Nació en 1294 y murió en 1381. Vivió una vida de ermitaño en el monasterio de Gruntal, donde escribió una tesis sobre el misticismo. Meditaba y quería ser uno con Dios. 4 entre paréntesis. Enrique Suso. Nació en 1295 y murió en 1366. Era miembro de la Orden Dominicana y era discípulo de Eckhart. Sirvió como abad del monasterio en Constanza. 3 organizaciones místicas. 1 entre paréntesis. Las Beguinas. Esta organización nació en el siglo XI. Era un grupo de mujeres célibes. Vivían como una comunidad y eran autosuficientes. Su propósito era servir. 2 entre paréntesis. Los Beckharts. Formados en el año 1220, los Beckharts eran una organización de hombres comunes y corrientes.
vivían como comunidad y hacían trabajo de caridad. Sin embargo, la Iglesia oprimió esta organización. Algunos incluso fueron quemados en la hoguera. En 1311, el Papa Clemente V ordenó la disolución del grupo. 3 entre paréntesis. El Gottesfreude. La palabra significa amigos de Dios. Estas personas no vivían como una comunidad. Sin embargo, cada persona cooperó orando y sirviendo a otros. Visitaron a los enfermos. En 1348, una plaga había golpeado y esta organización estaba a cargo de remover los cadáveres. 4 entre paréntesis. Los hermanos del lote común. Gerhard Gruth organizó este grupo. Los miembros de esta organización sirvieron para educar, proveer libros y establecer escuelas. Una figura clave es Thomas A. Kempis. Kempis nació en Kempen, Alemania, en 1308. Era un monje en el monasterio de Agnes. Un libro bien conocido de él es La imitación de Cristo. Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo... En Holanda en 1420 estudió en una escuela fundada por los hermanos del lote común. Se inspiró leyendo el libro de Thomas Kempis. Fue profesor universitario en París, Roma y Colonia. Afirmó que la gente es salvada por la fe. Aquí concluye la 9ª conferencia sobre historia de la Iglesia. Gracias.